Empezamos a trabajar, es verdad, incrementan algunos rendimientos, pero en forma general, si nosotros analizamos o comparamos esa gráfica que han presentado con una gráfica de producción de cualquier de los países vecinos, como Brasil, estamos muy por abajo, ¿no? Nuestra gráfica hubiera sido una pena, menos mal que no ha habido esa comparación. Pero quiere decir que tenemos que trabajar mucho. A partir de ese año empezamos a trabajar con varias gestiones, proyectos que el Ministerio de Desarrollo Rural ha financiado. Hemos llevado productores al Brasil, hemos llevado a Colombia, para que puedan motivarse y ver cómo se produce el café y qué rendimientos están obteniendo en otros países. Grande fue la sorpresa de los productores que ninguno de los países produce típica. La variedad típica que nosotros producimos está guardada en sus bancos de germoplasma como una variedad antigua sobre la cual ya se han generado muchas otras variedades, ¿no? Tenemos algunas variedades que se han empezado a introducir entre los 20 años que mencionamos, 20 a 50, más o menos a los 20 años atrás, se ha empezado a producir variedades como Catuaí, como la típica, el Cabimor, que ustedes han visto en la presentación del anterior expositor, pero aún así esas variedades siguen siendo de hace 20 años, ¿no? O sea, seguimos todavía, necesitamos avanzar más en ese tema. En ese sentido es que la ministra actual, la ministra Nemesia Chacollo, sugiere a los productores elaborar una política nacional. ¿Qué es una política? Una política es un instrumento normativo para poder interpretar y rescatar todas las iniciativas productivas y económicas para fortalecer un sector. En este caso le compete al Ministerio por ser cabeza de sector en el tema agropecuario. Y aquí viene la política, el siguiente, por favor. El objetivo general ya les había mencionado el anterior expositor, las líneas estratégicas también. Estas líneas estratégicas se definen con los productores, ellos manifiestan qué líneas es lo más importante para ellos y en base a eso se define. Siguiente. Tiene que tener un marco legal, o sea, algo en qué basarnos, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en la elaboración de esta política, en lo que es la Constitución Política del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio, la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria, ¿no? Todavía no estaba la política de la madre tierra, ¿no? Después ha sido eso. Siguiente. Y en estos temas de los ejes estratégicos vamos a pasar un poco rápido porque la política es un documento, ¿no? Entonces el documento es bastante largo. Solo nos vamos a detener en algunos puntos esenciales nomás. Este es el eje estratégico de producción. El siguiente. Que tiene estas acciones estratégicas. O sea, aquí se define en qué hay que trabajar. Teóricamente cada uno de estos párrafos debería ser un proyecto o un programa, ¿no ve? Porque es una política macro. Entonces, tenemos desarrollar un programa de capacitación y asistencia técnica para innovar, adaptaciones a sistemas integrados de caficultura productiva, priorizar la investigación y el mejoramiento de semillas, insumos para el desarrollo y comercialización del café, adecuar y consolidar normas nacionales, implementar sistemas de producción cafetalera sostenibles a través de coordinación, garantizar la difusión masiva de manuales de cultivo, el siguiente, fortalecer a los programas fitosanitarios, priorizar el cultivo de variedades de café de alta productividad y calidad, constituir un seguro agrícola de riesgo, difundir los conocimientos locales entre productores y el establecimiento de un sistema de comunicación y difusión de los conocimientos y experiencias. Eso es lo que los productores han manifestado que es lo más importante para ellos, ¿no? Siguiente. Dentro del eje estratégico del marco legal, ¿qué vamos a hacer? Siguiente. Primero, promover la elaboración de un diagnóstico, un censo cafetalero. Esto nace porque los productores se peleaban entre ellos, ¿no? Decían, yo soy productor, tú eres comercializador, tú eres ranquero o revendedor. Entonces había una discordancia total. La solución, hacer un censo, censarlos a todos, saber quiénes son comercializadores, quiénes son transformadores y quiénes son productores. Entonces se hizo un censo nacional cafetalero, que fue liderizado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras también, ¿no? Entonces, dentro de eso está la creación y consolidación de una institucionalidad cafetalera. Hace años atrás, hace más de 15 años atrás, teníamos una institucionalidad cafetalera que se llamaba Cobolca, que era la representación boliviana del café ante cualquier país internacional, extranjero. Sin embargo, esta institución no era reconocida por los productores. O sea, los productores no se empoderaron de que esa institución era su representación nacional. Por tanto,
esa institución no funcionó, se cayó. Entonces, desde entonces han quedado sin una representación los cafetaleros, por tanto esta política propone que deben de tener una sola representación a nivel nacional y están trabajando actualmente en eso, ¿no? También promover la elaboración de leyes y normas, gestionar, garantizar recursos necesarios para financiar actividades, establecer un sistema de información y comunicación, establecer instancias operativas y conformar un comité interinstitucional para que impulse justo la conformación de esta institucionalidad. El eje estratégico de infraestructura productiva, o sea, después de producir, tenemos marcos legales, organización de los productores, necesitamos entrar a la infraestructura productiva. Siguiente. Dentro de este se ha priorizado el mantenimiento y apertura de caminos, construcción de puentes y canalización, priorizar la instalación y electrificación de riego, agua potable y demás, promoción al desarrollo de la pequeña y mediana industria de plantas de procesamiento, mejorar y readecuar la infraestructura básica existentes de acuerdo a su capacidad instalada. En este capítulo, lo importante de los productores, lo que han manifestado, es que se debe trabajar primero en las condiciones de acceso, agua, luz y servicios básicos a estas regiones. Es increíble cuando uno va a estas zonas, que son todas montañosas, que no dispongan de estos servicios, ¿no? Uno mismo lo va, cuando va en una camioneta, al volver ya no hay camino, ¿no? Se derrumba o algo pasa y listo. Tiene que andar después 3 o 4 horas a pie para poder llegar a un lugar donde lo puedan ayudar, ¿no? Entonces son zonas bastante difíciles en el acceso, pero también una vez que se cosecha el café, ¿qué se hace? O sea, el café es una guinda, por si acaso es una fruta, ¿no? Y no nos sirve la fruta a nosotros, o sea, la fruta la botamos, le metemos a un aparatito que se llama despulpador, y esa guinda, que es como una uva, tiene una pepa adentro, una pepa que se separa en 2 pepitas, ¿no? Esa pepa es el café que nos sirve. Entonces, todo un proceso. Primero, esa guinda hay que deshacerla, hay que sacarle la pepa tiene una capita que se llama mucílago, hay que fermentar eso y sacar. Las calidades de café para consumir vienen de ahí. El café brasilero, hay 2 líneas de café, uno de los cafés brasileños no le saca esa película, por tanto el café se vuelve más picante. Otros, como nosotros, le sacamos esa película y el café se vuelve más aromático, más dulce, ¿no? Entonces, ahí depende de lo que del mercado donde uno está para poder procesar eso. Una vez que se pela la pepita, sufre un proceso de lavado y secado, hay que secar. El café, por si acaso, a ustedes también les puede servir, es higroscópico. ¿Qué quiere decir eso? Que el café absorbe los olores y la humedad del medio ambiente. Mucha gente, yo tampoco sabía, pero por ejemplo en el Brasil, mucha gente utiliza una tacita de café dentro del refrigerador. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el refrigerador guardan muchos alimentos, ¿no? Y se mezclan los olores y sabores. Entonces el café había tenido la característica física de absorber esos olores. Obviamente después nadie quiere ese café, ¿no? Porque ya está con toda clase de olores. Por tanto, los cafés que son mal procesados son detectados. Por ejemplo, por decirles, en la zona de Caranavi, antiguamente, ¿dónde se secaba el café? Tenían las pepas, lo ponían en un nylon en el suelo, o si ni siquiera el nylon, lo vacían bien y lo hacían secar sobre la tierra. Los catadores de café, los expertos en determinar si es un buen café o si tiene alguna impureza, detectan si ese café ha sido secado sobre la tierra, sobre el nylon, o hasta las gallinas, ¿no? Las gallinas entran y le dan una correteada sobre el café que está secando y dejan un olor a gallina. Entonces, los catadores detectan ese olor y ese café mínimamente baja de precio si no es rechazado, ¿no? Entonces, se ha prosperado eso, actualmente se secan en pisos de cemento o en mallas suspendidas a 1 metro sobre el suelo, se hace secar el café, de tal modo que el café absorba los olores de la jungla, del bosque, y ese es el valor agregado de nuestros cafés. Por eso los catadores de café en el mundo entero prefieren el café boliviano para cafés de alta, no sé cómo se dice, pero cuando el consumidor prefiere cafés de alta calidad.
¿no ve? Entonces prefieren utilizar cafés bolivianos, colombianos o ecuatorianos que producimos más o menos con esa tecnología. El siguiente.